Mi padre me usó como esclavo durante 10 años prometiéndome su empresa mientras le pagaba la vida de lujo a mi hermano mayor, así que renuncié el día de la auditoría millonaria y dejé que su imperio se desintegrara en una semana. Hola, Reddit. Esta es una historia que me ha tomado 10 años escribir y apenas unos minutos ejecutar. Si alguna vez has sentido que eres el pilar que sostiene un techo que solo protege a otros mientras tú te mojas bajo la lluvia, esta historia es para ti. Mi nombre es Julián. Crecí en la sombra de un imperio que yo mismo ayudé a levantar, Construcciones de la Vega. Mi padre, un hombre de la vieja escuela llamado Alberto, siempre fue experto en una sola cosa: la manipulación emocional. Desde que tengo uso de razón, me grabó a fuego una narrativa: tu hermano mayor, Sebastián, es el rostro de la familia, pero tú, Julián, tú eres el cerebro. Trabaja duro ahora, conoce cada tornillo, cada ladrillo y cada centavo del negocio, porque un día, todo este reino será tuyo. Me lo creí. Dios, cómo me lo creí. Mientras Sebastián era enviado a los mejores campamentos de verano y luego a una universidad privada de élite donde solo aprendió a mezclar cócteles y a gastar tarjetas de crédito, yo estaba en las obras. A los 18 años, mientras mis amigos salían de fiesta, yo estaba aprendiendo a leer planos bajo la luz de una linterna en oficinas de remolque. A los 22, ya manejaba las cuadrillas de obreros más difíciles. Durante la última década, mi rutina fue un infierno de 14 horas diarias. Mi padre me pagaba el sueldo mínimo, unos $1000 al mes, mientras la empresa facturaba millones. Cada vez que me armaba de valor para pedir un aumento o una participación real en las acciones, mi padre ponía su mano en mi hombro con esa falsa calidez paternal y me decía: hijo, no seas corto de vista. Si te pago más ahora, el fisco nos quitará más. Estoy guardando ese dinero en un fondo especial para cuando tú seas el dueño absoluto. ¿Acaso no confías en tu propio padre? Y yo, como un idiota, bajaba la cabeza y volvía al barro. Pero mientras yo comía sándwiches de gasolinera entre inspecciones de obra, mi hermano Sebastián vivía la vida que mi sudor pagaba. Su cuenta de Instagram era un insulto diario para mí: fotos en yates en Ibiza, esquí en los Alpes, relojes que costaban más que mi sueldo de 5 años. Mi madre siempre lo justificaba: entiende a tu hermano, Julián, él no tiene tu temple. Él necesita este estilo de vida para hacer contactos, para el futuro de la familia. Tú eres fuerte, tú no necesitas esas frivolidades. Me convertí en un esclavo de lujo. Yo era el único que conocía los procesos técnicos, el que tenía las relaciones personales con los proveedores que nos daban crédito por mi palabra, y el único que manejaba el software de licitaciones que yo mismo programé para ahorrarle a la empresa cientos de miles de dólares. Mi padre ni siquiera sabía entrar a su propio correo electrónico sin mi ayuda. Él era la cara en los cócteles, pero yo era la columna vertebral que evitaba que todo se derrumbara. Llegué a los 30 años con las manos callosas, la espalda resentida y una cuenta bancaria casi vacía, pero con la esperanza de que el gran día estaba cerca. Mi padre hablaba de jubilarse, de pasarme la batuta. Yo ya tenía planes para modernizar la flota y expandirnos. Estaba listo para ser el dueño del imperio que había sostenido sobre mis hombros durante una década. No tenía idea de que, mientras yo soñaba con el futuro, mi padre y mi hermano ya estaban repartiéndose las cenizas de mi esfuerzo. No sabía que para ellos, yo no era el heredero. Era simplemente la herramienta más barata y eficiente que jamás habían tenido. ¿Quieres saber cómo descubrí la verdad? Todo ocurrió en una cena que se suponía era para celebrar mi cumpleaños, pero terminó siendo el funeral de mi lealtad. El descubrimiento no fue una explosión, fue un susurro que me cortó más que cualquier sierra eléctrica en una obra. Todo ocurrió la noche de mi cumpleaños número 30. Yo no esperaba una fiesta de lujo como las que le hacían a Sebastián, pero ingenuamente pensé que 10 años de esclavitud voluntaria merecían, al menos, un brindis honesto. Llegué a la mansión de mis padres directamente desde una obra en los suburbios, con las botas sucias y el cansancio calado en los huesos. Al entrar por la puerta de la cocina, escuché risas y el choque de copas de cristal de baccarat en el comedor principal. No me anuncié, quería darles la sorpresa. Pero la sorpresa me la llevé yo. Me detuve en el umbral, oculto por las sombras del pasillo. Allí estaban, mi padre, mi madre y Sebastián, rodeados de botellas de champaña de $500 que yo mismo había ayudado a pagar con las ganancias del último trimestre. Por Miami, gritó Sebastián, levantando su copa con una sonrisa de depredador. Papá, en serio,
No puedo creer que el grupo inversor aceptara la oferta tan rápido. $20 millones, es más de lo que imaginé. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vender la empresa? ¿El patrimonio que me habían prometido durante una década? Me quedé inmóvil, sintiendo como el aire se volvía pesado. Fue fácil, hijo, respondió mi padre con una voz cargada de una frialdad que nunca le conocí. Los inversores vieron los números de los últimos 3 años y quedaron impresionados. No saben que esos números los logró Julián trabajando como un animal por calderilla. Si supieran que la empresa depende de un solo hombre, pedirían un descuento. Pero para cuando se den cuenta, nosotros ya estaremos en Florida. Mi madre soltó una risita nerviosa mientras servía más caviar. Alberto, ¿y qué vamos a hacer con Julián? Se va a poner muy mal cuando se entere de que vendiste su herencia. El pobre realmente cree que será el dueño el mes que viene. Mi padre soltó una carcajada seca que me heló la sangre. Julián es un buen trabajador, pero no tiene visión. Es un operario glorificado. ¿De verdad creen que le iba a dejar una empresa de 20 millones a alguien que se conforma con el sueldo mínimo? ¿Durante 10 años? No tiene ambición. Sebastián, en cambio, tiene el porte, tiene los contactos sociales. Con ese capital, Sebastián montará la cadena de hoteles y nosotros viviremos como reyes en la playa. ¿Pero qué le diremos?, insistió mi madre. Le diremos la verdad a medias, sentenció mi padre. Le diremos que la empresa estaba en quiebra técnica, que la venta fue para pagar deudas y que no quedó nada. Le daremos unos meses de sueldo como bono de agradecimiento, y que busque trabajo en otra parte. Es joven, tiene salud. Él puede volver a empezar de cero, es lo que mejor sabe hacer, trabajar duro. Sebastián brindó de nuevo, burlándose. Pobre Julián. El cerebro de la familia resultó ser el más tonto de todos. Gracias por los 20 millones, hermanito. Te enviaré una postal desde mi suite en South Beach. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando cómo mi propia sangre le ponía precio a mi vida. 10 años. 3.650 días de despertarme a las 5 de la madrugada, de aguantar insultos de proveedores, de saltarme vacaciones, de perder amistades y relaciones porque la empresa era lo primero. Todo para que el bufón de mi hermano pudiera jugar a ser empresario con el dinero que yo gané con mi sudor. No entré. No grité. No rompí nada. Me di la vuelta y salí de la casa en silencio, mientras las risas de mi familia se desvanecían a mis espaldas. Me subí a mi camioneta vieja y golpeé el volante hasta que mis nudillos sangraron. En ese momento, el Julián que amaba a su padre murió. El Julián que protegía a su hermano desapareció. Comprendí que ellos no me veían como un hijo o un hermano, sino como un activo depreciable, una herramienta que se usa hasta que se rompe y luego se tira a la basura. Muy bien, papá, susurré para mí mismo mientras limpiaba la sangre de mis manos. ¿Quieres venderme como un esclavo? Pues espero que el grupo inversor sepa que lo que están comprando es una cáscara vacía. Porque a partir de mañana, el motor de esta empresa se apaga, y yo me llevo las llaves. Pasé el resto de la noche de mi cumpleaños sentado frente a 6 monitores en mi pequeño y austero apartamento, el cual, irónicamente, era el único lugar que mi padre no podía tocar porque lo pagué con trabajos externos que hacía de madrugada. La rabia, que inicialmente era un incendio descontrolado, se había enfriado hasta convertirse en una precisión quirúrgica. Mi padre creía que estaba vendiendo un imperio de acero y concreto. Yo iba a demostrarle que solo era el dueño de un montón de carpetas con nombres, porque el alma de la empresa, los algoritmos y la confianza de los hombres, me pertenecían exclusivamente a mí. Durante los siguientes 15 días, mi comportamiento en la oficina fue el de un actor nominado al Oscar. Llegaba antes que nadie. Saludaba a mi padre con la misma sonrisa sumisa de siempre y aceptaba sus palmaditas en la espalda mientras él me decía, ya falta poco, Julián, pronto descansarás. Lo que él no sabía era que cada minuto que pasaba frente a mi computadora, estaba desatando los nudos que mantenían unida su fortuna. Mi primer movimiento fue sobre el software de gestión integral que yo mismo había desarrollado. Durante años, le ahorré a la empresa millones en licencias de SAP o Oracle porque programé un sistema a medida que controlaba todo, desde el inventario de cada clavo hasta el flujo de caja en tiempo real. Entré en el código fuente, y con la frialdad de un cirujano, empecé a separar los módulos. No borré nada,
Quería evitar cualquier demanda por sabotaje, pero trasladé todas las llaves de encriptación y las bases de datos maestras a servidores privados alojados en el extranjero, bajo nombres de empresas fantasma que yo había registrado legalmente meses atrás como proyectos personales. Sin mi llave maestra física, el sistema que los inversores estaban comprando no era más que una interfaz bonita que daría error cada vez que alguien intentara procesar una orden de compra superior a $10. Luego, me enfoqué en el activo más valioso, el capital humano. Me reuní, uno por uno y fuera de las instalaciones, con los 7 capataces y los 3 ingenieros jefe. Estos hombres no respetaban a mi padre, a quien veían como un dandy que solo aparecía para las fotos, y despreciaban profundamente a Sebastián. Ellos se quedaban conmigo hasta las 11 de la noche cuando había colados de concreto. Ellos sabían que yo era quien peleaba sus bonos y quien conocía los nombres de sus hijos. Muchachos, les dije en una cena clandestina en un almacén alquilado, la empresa se vende. Mi padre y mi hermano se van a Miami con 20 millones y a ustedes los van a dejar bajo las órdenes de un fondo buitre que los exprimirá hasta que renuncien. Yo me voy el día de la auditoría. He fundado Apex Group. Tengo capital propio y tengo los contactos. Si se vienen conmigo, les duplico el sueldo desde el primer día y les doy acciones de la nueva empresa. Ustedes no son empleados, son mis socios. La respuesta fue unánime. No hubo dudas. Esos hombres tenían familias que alimentar y sabían que, sin mí, Construcciones de la Vega era un barco hundiéndose. Firmamos precontratos de confidencialidad esa misma noche. Mi último movimiento, y el más arriesgado, fue el de los clientes estratégicos. La empresa dependía de 3 contratos gubernamentales y 2 desarrollos privados masivos que representaban el 80% de nuestra facturación proyectada para los próximos 5 años. Los directivos de estas constructoras solo me llamaban a mí. Sabían que si yo decía que una estructura estaba lista, era porque yo mismo había revisado la tensión de las varillas. Me reuní con los CEOs bajo el pretexto de actualizaciones técnicas, y les solté la bomba con total honestidad. La administración va a cambiar radicalmente. La ética de trabajo que han visto en mí no continuará bajo el nuevo grupo inversor. Yo me retiro para fundar mi propia firma. No les pido que rompan sus contratos ahora, solo les pido que observen lo que pasará en la auditoría de mañana. Si lo que ven no les da confianza, mi puerta está abierta. Mientras tanto, en la casa de mis padres, la atmósfera era de una embriaguez de poder repugnante. Sebastián ya andaba con folletos de yates y mi padre hablaba de comprar un penthouse en Sunny Hills. Me pedían informes, me pedían que limpiara los archivos de gastos personales de Sebastián que se habían pasado como gastos de representación de la empresa, para engañar a los auditores. Yo lo hacía todo, asintiendo, guardando cada rastro de sus fraudes en una carpeta en la nube que estaba lista para ser enviada a las autoridades fiscales si intentaban perseguirme legalmente. La noche anterior a la auditoría, mi padre me llamó a su oficina. Me sirvió un whisky barato, mientras él bebía uno de 18 años, y me dijo: Hijo, mañana es el día. Cuando esos hombres firmen, habrás cumplido tu misión. Te tengo preparado un bono de $50,000 por todos estos años. Úsalo bien, tal vez puedas poner una ferretería pequeña. Me tragué la bilis, le di las gracias y salí de ahí. No necesitaba su bono de $50,000. Mañana, por primera vez en mi vida, el burro de carga iba a soltar la carreta justo cuando estuviera pasando sobre el precipicio. ¿Te imaginas la cara de los inversores cuando el sistema central colapsó y mi padre no supo ni cómo explicar dónde estaba el dinero de los proveedores? El día de la auditoría final amaneció con un cielo plomizo, como si el clima mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. La sala de juntas de Construcciones de la Vega parecía el set de una película de Wall Street. Había 12 ejecutivos del grupo inversor, hombres con trajes que costaban más que mi coche, armados con laptops de última generación y una mirada clínica lista para diseccionar cada centavo de la empresa. Mi padre, Alberto, caminaba de un lado a otro con una confianza que rozaba lo patético, luciendo un reloj de oro que probablemente era lo último que compraría con crédito. Sebastián estaba sentado al fondo, con los pies sobre una silla, enviando mensajes de texto, seguramente reservando el catering para su fiesta de despedida en Miami. Caballeros, comenzó mi padre con su voz de barítono impostada. Hoy verán por qué somos la joya de la corona del sector. Mi hijo Julián, nuestro director de operaciones, les mostrará la arquitectura digital que nos hace imbatibles. Julián, procede. Me acerqué a la terminal central.
Todos los ojos estaban sobre mí. Mi padre me dio una palmada en la espalda, una última muestra de afecto falso que me dio náuseas. Antes de empezar, dije, mirando directamente al líder de los auditores, debo informarles que mi contrato de confidencialidad y empleo con esta empresa expiró a las 12 horas de hoy. Mi carta de renuncia irrevocable fue enviada por correo certificado y digital hace 8 horas. El silencio en la sala fue tan denso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Mi padre soltó una risita nerviosa. Julián, hijo, deja las bromas para la cena. Entra al sistema. No es una broma, Alberto, le dije, dejando de llamarlo padre, frente a todos. He renunciado. Como civil ajeno a la empresa, no tengo autorización legal para manipular datos confidenciales de una corporación que está en proceso de venta. Sería un delito federal. Déjate de estupideces y pon la contraseña, gritó mi padre, perdiendo la máscara de caballero. Ese es el problema, continué con una calma que los estaba volviendo locos. El sistema que ustedes diseñaron depende de una infraestructura de seguridad dinámica que yo creé. Los servidores están bloqueados por una encriptación de 256 bits que requiere una llave física de acceso. Llave que es de mi propiedad intelectual, ya que la desarrollé fuera de mis horas de oficina y nunca fue registrada como activo de la empresa. El auditor jefe frunció el ceño. Señor de la Vega, nos está diciendo que el software de gestión que valoramos en $4 millones no funciona sin el acceso ¿de este joven? Exactamente, respondí. Y no solo eso. Como ya no soy empleado, he revocado los permisos de acceso de los servidores espejo. Si intentan forzar el sistema, los datos se sobrescribirán para proteger la privacidad de los clientes. Básicamente, ahora mismo tienen una oficina llena de computadoras que solo sirven para jugar solitario. Sebastián se levantó, rojo de rabia. Tú, pequeña rata. Danos la clave ahora mismo o te juro que... Cállate, Sebastián, rugió el auditor jefe. Luego se giró hacia mi padre. Alberto, esto es una negligencia catastrófica. Pero aún podemos ver los contratos físicos. Muéstrenos los libros de las obras activas. Ahí fue cuando solté la segunda bomba. Los libros físicos están actualizados, pero hay un detalle. Los 3 contratos principales con el gobierno y la constructora Altos del Norte tienen una cláusula de cambio de liderazgo clave. Si yo dejo la dirección técnica, los clientes tienen 24 horas para rescindir el contrato sin penalización. He hablado con ellos esta mañana. Sus cartas de rescisión están llegando a la recepción en este mismo momento. No confían en una empresa dirigida por alguien que no sabe leer un plano y un heredero que solo sabe gastar dinero. Mi padre se desplomó en su silla de cuero, jadeando. La escena era caótica. Los inversores empezaron a cerrar sus laptops con una violencia seca. El trato de $20 millones se estaba evaporando como alcohol al sol. Esto es un fraude, dijo el auditor jefe, levantándose. Nos han intentado vender una carcasa vacía. Señor de la Vega, considere nuestro trato muerto. Y espere noticias de nuestro equipo legal por darnos información falsa sobre la estabilidad de sus activos. Los ejecutivos salieron de la sala en fila india, sin mirar atrás. Mi padre se quedó mirando el vacío, con el sudor empapando su camisa de seda. Sebastián empezó a patear una de las sillas, gritando insultos que ya no tenían poder sobre mí. Me acerqué a mi padre, me incliné y le susurré al oído. Te dije que el burro de carga era el que sostenía el imperio, Alberto. Hoy decidí que la carga era demasiado pesada para alguien que no tiene familia. Disfruta de tu empresa, lo que queda de ella. Salí de la sala de juntas mientras escuchaba el sonido de mi madre entrando y gritando porque el banco acababa de llamar para cancelar su tarjeta de crédito premium. Mi venganza no había hecho más que empezar. ¿Te imaginas la desesperación de mi padre cuando intentó llamar a los ingenieros para salvar el día y descubrió que todos habían apagado sus teléfonos? Lo que siguió a la auditoría fallida no fue una caída, fue una demolición controlada. Una empresa del tamaño de Construcciones de la Vega es como un transatlántico, no se detiene de golpe, pero cuando el motor explota, el hundimiento es inevitable. Pasé las siguientes 72 horas en mi nueva oficina, un espacio moderno y funcional que había alquilado meses atrás bajo un nombre falso, viendo cómo el mundo de mi padre se incendiaba a través de las noticias y las llamadas desesperadas que filtraba. Mi nueva secretaria. Mi padre intentó jugar la última carta que le quedaba, el miedo.
El miércoles por la mañana, envió a Sebastián y a un abogado de tercera categoría a las obras principales para intentar retomar el control. Según me contaron mis capataces después, la escena fue digna de una comedia negra. Sebastián llegó en su coche deportivo, gritando a través de un megáfono que los obreros eran propiedad de la empresa y que si no volvían al trabajo, los demandarían. Don Manuel, mi capataz con 30 años de experiencia, simplemente apagó la mezcladora de concreto, se quitó el casco y le dijo frente a 50 hombres: «Mira, muchacho. Nosotros no trabajamos para logotipos, trabajamos para hombres. Julián nos paga hoy el doble y nos trata como ingenieros. Tú no sabes ni dónde están los planos del drenaje. Quédate con tu megáfono, nosotros nos llevamos las herramientas». Ese día, el 95% de la fuerza laboral renunció. No fue una huelga, fue un éxodo. Para el jueves, las 15 obras de mi padre estaban desiertas. Las grúas se quedaron inmóviles, como esqueletos de acero vigilando un cementerio. Las multas por retraso de los contratos gubernamentales empezaron a caer, $50,000 por día de inactividad. Dinero que mi padre no tenía, porque todo su flujo de caja estaba apostado a la venta que yo había destruido. Pero el verdadero drama ocurrió en la intimidad de su mansión. Mi madre, al descubrir que el estilo de vida de reina de Miami se había esfumado, entró en un estado de histeria total. Empezó a llamar a mis tíos y primos, exigiendo préstamos que nadie quiso dar, porque el rumor de que los de La Vega estaban apestados se corrió como pólvora en los círculos sociales. Sebastián, el heredero de oro, colapsó. Sin su asignación mensual y con el banco embargando su porche por falta de pago, tuvo que enfrentar la realidad de que sus amigos de fiestas no le devolvían las llamadas. Lo vieron en un bar del centro, borracho, gritando que yo le había robado su vida, mientras el barman le pedía que pagara la cuenta por adelantado porque su tarjeta había sido declinada. El viernes por la tarde, mi padre hizo lo impensable. Apareció en mi nueva oficina. Ya no lucía el smoking de la auditoría, llevaba la misma camisa arrugada desde hacía 2 días y sus ojos estaban inyectados en sangre. No traía guardias, no traía abogados. Traía una pistola de orgullo herido. «Julián. Sal de ahí, cobarde», gritó en la recepción. Salí de mi despacho y lo miré desde el entresuelo. Estaba acabado. «¿Qué quieres, Alberto?», le pregunté sin emoción. «Dame las claves. Dime qué les dijiste a los ingenieros. Estás destruyendo el nombre de tu familia. Tus abuelos se retorcerían en su tumba si vieran que estás dejando a tu hermano en la calle». Mi familia, bajé las escaleras lentamente. Mi familia son los hombres que están allá afuera doblando varilla. Tú y Sebastián son solo un par de estafadores que se quedaron sin su mejor estafa. No hay claves, Alberto. El sistema se autodestruyó esta mañana porque nadie ingresó el código de mantenimiento que solo yo tengo. Tus registros contables, tus facturas falsas y los desvíos de dinero para los viajes de Sebastián están ahora en un servidor que el fisco va a auditar el lunes. Mi padre cayó de rodillas, llorando. No era un llanto de arrepentimiento, era el llanto de un depredador que se da cuenta de que se ha convertido en la presa. Por favor, Julián, detén esto. Vuelve a la empresa. Te daré el 50%, te daré lo que quieras. Hace 10 años que quería tu respeto, Alberto. Ahora solo quiero que sientas lo que es trabajar por el sueldo mínimo. Seguridad, escolten al señor a la salida. Y llamen a una grúa, su coche está bloqueando el paso de mis camiones. Verlo salir arrastrando los pies, mientras mis nuevos camiones con el logotipo de Apex Group entraban al patio cargados de material para los clientes que él había perdido, fue el momento más satisfactorio de mi vida. Pero aún faltaba el golpe de gracia, el que ocurriría en los tribunales y que mandaría a uno de ellos a dormir en una celda de concreto. El lunes por la mañana no hubo sol para los de La Vega. Mientras yo inauguraba mi primera obra pública masiva con Apex Group, el Ministerio Público y agentes del fisco irrumpían en las oficinas de mi padre. Gracias a la carpeta digital que liberé, no tuvieron que buscar mucho. Encontraron una red de facturación fantasma y evasión de impuestos que hacía que la empresa pareciera una lavandería de dinero para los caprichos de Sebastián. Pero el verdadero drama, el más oscuro y retorcido, no ocurrió en los tribunales, sino en la sala de espera de la fiscalía. Mi investigador me envió el audio de las cámaras de seguridad. Fue el momento en que la lealtad de los de La Vega mostró su verdadera cara.
Ante la posibilidad de enfrentar 10 años de cárcel por fraude fiscal, mi padre no dudó ni un segundo. Intentó culpar a Sebastián, alegando que él, como futuro dueño, era quien firmaba las autorizaciones de gastos. Por su parte, Sebastián, aterrado ante la idea de cambiar sus sábanas de seda por una litera de prisión, juró ante los jueces que mi padre lo obligaba a firmar documentos mientras estaba ebrio. Se despedazaron entre ellos como hienas hambrientas por un trozo de carne que ya no existía. Finalmente, el veredicto fue implacable. Mi padre fue condenado a 5 años de prisión domiciliaria y una multa que confiscó hasta el último centavo de sus cuentas personales. Sebastián, al ser el beneficiario directo de los desvíos, recibió 3 años de libertad condicional y la obligación de realizar 2,000 horas de servicio comunitario, limpiando escombros en obras públicas. Sí, el destino tiene un sentido del humor muy negro. Ahora Sebastián carga bultos de cemento bajo el sol, la misma labor de la que se burló durante una década mientras yo la hacía para pagarle sus viajes. 2 meses después, recibí una carta de mi madre. Decía que estaban viviendo en un apartamento de 40 metros cuadrados en un barrio peligroso. Que mi padre lloraba por las noches y que Sebastián tenía las manos llenas de llagas por el trabajo físico. Me suplicaba que fuera a verlos, que la sangre es más espesa que el agua y que, como ahora yo era millonario, era mi deber cristiano salvarlos de la miseria. Fui a visitarlos. No por amor, sino por cierre. Cuando entré a ese edificio maloliente, me recibieron con una mezcla de esperanza patética y miedo. Mi padre intentó abrazarme, pero puse mi mano en su pecho, deteniéndolo. He venido a decirles 2 cosas, dije con una voz que no guardaba ni un rastro de rencor, solo una profunda indiferencia. Primero, he comprado legalmente el nombre de la empresa Construcciones de la Vega en la subasta de liquidación. Lo he borrado de los registros. Ya no existe. Ese apellido ya no significa poder, significa estafa. Mi madre empezó a sollozar. ¿Y la segunda cosa, hijo? ¿Has venido a darnos el cheque? La segunda cosa es que hoy he pagado la deuda educativa de los hijos de mis 10 capataces, respondí. Ese dinero, el que ustedes querían usar para hoteles en Miami, ahora está financiando el futuro de gente que realmente sabe lo que es el honor. No hay cheque para ustedes. Tienen salud, tienen manos. Hagan lo que me dijeron que yo hiciera hace 10 años. Empiecen de cero. Es lo que mejor saben hacer los de la Vega, ¿no? Sobrevivir. Me di la vuelta y bajé las escaleras mientras escuchaba los gritos de mi padre llamándome monstruo, y los lamentos de mi madre. Al salir a la calle, respiré el aire contaminado de la ciudad y lo sentí más puro que nunca. Hoy, Apex Group es la constructora más importante de la región. No solo construimos edificios, construimos una cultura donde el que suda la camiseta es el que se lleva la recompensa. A veces, paso por la obra donde Sebastián está cumpliendo su servicio comunitario. Lo veo desde mi camioneta blindada, con su uniforme sucio y su rostro quemado por el sol, cargando tablas de madera. Él me mira, y por un segundo, nuestras miradas se cruzan. Él ve al hombre que pudo haberlo salvado, yo solo veo al fantasma de un hermano que nunca tuve. Aprendí que la lealtad que se basa en promesas de herencia es una cadena, y la libertad que se gana con la verdad es un imperio que nadie te puede quitar. Mi padre quería venderme como un esclavo, pero terminó comprando su propia celda. La historia del burro de carga terminó, ahora es la era del arquitecto de su propio destino. Esta ha sido la conclusión del negocio familiar del engaño. Si llegaste hasta aquí, recuerda, nunca subestimes a la persona que hace el trabajo sucio, porque es la única que sabe dónde están los cimientos para derribar todo el edificio. Dale like, suscríbete y comenta si crees que Julián fue demasiado cruel o simplemente justo. Nos vemos en la próxima historia.